Está con nosotros el doctor Percy Guamaní, él es nefrólogo, y agradecemos, doctor, que nos acompañe esta tarde. Gracias, Laura, por la invitación. Realmente yo quiero felicitarlos por la iniciativa y el trabajo que hacen en beneficio de un grupo de, digamos, de la población que es vulnerable no solamente a diversas situaciones sociales, sino también en la parte de salud. Exacto. Y en la que no se hacen muchas cosas, porque ya es una etapa a veces muy avanzada y los mismos pacientes, por la debilidad que tienen, por la enfermedad múltiples enfermedades que tienen, entonces se hace más complejo, es más difícil y a veces dan vuelta entre uno y otros médicos y finalmente no se soluciona, ¿no? No los atienden, no realmente le dan el valor de vida que todos merecemos, ¿no? Muchas veces dicen, ya pues, pero como ya está viejito, ya no va a soportar, ya no va a aguantar, ahí nomás déjelo, ¿no? El famoso tema de calidad de vida, ¿no? Que a veces como que ya llegó al final de su existencia y ya solo hay que darle calidad de vida, ¿no? Lo mejor posible, pero ya que se acostumbre a lo que tiene, cuando todavía hay mucho por hacer, ¿no? En ese tema, por ejemplo, de la insuficiencia renal, nuestros riñones es uno de los órganos, como tantos, importantísimo. Así es. Sin embargo, por desconocimiento, pienso, no le damos ese cuidado y esa importancia que debería tener. Lo que pasa, Laura, es que los riñones son unos órganos realmente nobles, muy fuertes, ¿no? Aguantan todo el maltrato que nosotros le damos, ¿no? Durante muchos años. No da síntomas. Solamente cuando ya está en la etapa final, cuando ya no va a poder sostener la limpieza de la sangre, de las toxinas, cuando no va a poder manejar bien el exceso de líquidos, cuando ya el riñón empieza a dar síntomas como la anemia. ¿Cuántos pacientes han ido entre uno y otro especialista por la anemia, que es uno de los síntomas que aparecen mucho antes de ver una insuficiencia renal terminal, que ya está para diálisis, ¿no? Entonces, el riñón es así, es un órgano muy fuerte. Se podría decir que el síntoma, por decir, de la anemia de un paciente que está con una anemia frecuente, podría ser un signo de alarma, sí, por está supuesto. Funcionando algo mal. En todo caso, le compete también al médico que está atendiendo y que está viendo esta problemática con el paciente, de hacer un chequeo más extenso, más grande, más amplio. El error viene porque se piensa, ¿no? O sea, hay un concepto generalizado de que la anemia es consecuencia de que no tiene una alimentación adecuada, sobre todo de hierro. Entonces, lo primero que se hace es darle, suplementar hierro, le llenan de hierro de todas formas, pero la causa no es que el paciente, el que tiene problema renal, o sea, hace anemia por problema renal, no es porque le falta alimentación o le falta hierro, es por otra área. Es que el riñón produce una hormona, ¿no? Que es única, o sea, no hay otra parte del cuerpo que lo produzca, se llama eritropoyetina. Entonces, cuando el riñón empieza a fallar, esta hormona empieza a disminuir. Claro. Y al disminuir, empieza a aparecer la anemia. Obviamente, en los casos más avanzados, que ya están entrando a diálisis, son pacientes que ya prácticamente no producen nada de eritropoyetina, y ahí sí las anemias son más severas, ¿no? Más severas. Entonces, muchos adultos mayores van a hacer síntomas de anemia en el contexto generalmente de otras enfermedades generales, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, pacientes con infecciones urinarias, pacientes que tienen historia ya de cálculos renales, ¿no? Estos pacientes, y el grupo adulto mayor, varones, el grupo especial son aquellos que empiezan a tener problemas con la próstata, ¿no? Inflamaciones crónicas de próstata, y luego tienen lo que llamamos la hipertrofia benigna de la próstata, es decir, que la próstata empieza a crecer a tal punto que obstruye la salida de la orina, ¿no? Y muchos de los pacientes tienen años con este problema, y en todo ese periodo el riñón ha ido dañándose paulatinamente. Entonces, lo primero que aparece muchas veces es la anemia. Claro. Tenemos una encuesta, no sé si está lista para poder compartirla con el doctor y ver qué tanto la población conoce la enfermedad y qué tanto realmente cuidamos, ¿no?, nuestros riñones, más aún como el caso que usted nos está diciendo de que es, digamos, una enfermedad silenciosa, avisa cuando ya está un poco avanzada, digamos. Así es, ¿no? Cuando hay muy poco por hacer muchas veces. Vemos la encuesta. La enfermedad renal crónica es un problema que afecta al 10% de las personas de nuestro país. Según las encuestas, 1 de cada 10 personas sufre de este problema, que es visible cuando el riñón está deteriorado en un 90%. Hoy preguntaremos a nuestros adultos mayores qué tanto saben sobre esta enfermedad. Se da por la ropa sucia,
se da por baño sucio y ante todo la higiene. Sí, hace años, como 30 años atrás. Bueno, fui al urólogo y el doctor me mandó medicinas y me sané. Sí, me fui al médico. El médico me hicieron un análisis, ¿no?, de orina, salió que tenía infección, me dieron unas pastillas, pero a la semana estaba bien ya. Sí, el doctor me ha indicado la medicina del caso, previo análisis, previo cultivo y después controles periódicos, o sea, por largo plazo, para evitar de que la infección urinaria repita y pueda pues llegar ya a lastimar más el riñón, ¿no? Ecografía me dijeron que había algo anormal en el riñón. En otra ecografía me dijeron que ya no tenía nada. Estaba normal. No, de inmediato. Es difícil mantener las ganas. No, de inmediato. No siempre, depende. A veces lo hago al momento. Trato de hacerlo de inmediato. Creo que es lo recomendable. Me aguanto. Otras veces no, o sea, más de las veces me aguanto. No, está clara, fluida, abundante, sí. A veces sale amarillo, a veces sale blanco. Normal. Casi cristalino. No, solamente cuando tomo cerveza, ahí sí. Sí, está más clarita. Sí, en la parte de la mañana es bastante oscura. Bueno, los lavados vaginales no. Solamente con el baño diario. Solamente con el baño diario, de esa manera mantengo la higiene. Por lo menos unos 6 vasos, 8 vasos. Más gaseosas, a pesar que sé que es dañino. Entre 8 vasos al día. ¿Cómo me informé? Porque soy enfermera. Combino entre la gaseosa y el agua, pero más agua. Tenemos que estar comprando agua mineral. Recomiendan tomar mucha agua. No, gracias a Dios no. No, todos somos sanitos de los riñones. Sí, mi hermana tuvo 18 años de insuficiencia renal. ¿Cómo se produce, por ejemplo, un Wills, ¿no? Un tumor de Wills, un cáncer al riñón? ¿Cómo empieza? Porque se da eso mucho en niños. ¿Incide en algo una prostatitis, una inflamación en la próstata con los riñones? Los primeros síntomas de la insuficiencia renal. Los síntomas a priori. Como vemos, muchos de nuestros adultos mayores sí están informados sobre el tema, ya que algunos de ellos la padecen. Vamos a estudios. Bien, doctor, vemos diferentes preguntas, inquietudes y más que conocimiento, diría yo, de afecciones, ¿no? Veo confusión en muchos términos, ¿no? Y creo que eso es algo general. Vamos a darle algunas pautas de lo que es normal para luego poder reconocer lo que no es normal. Ajá. La orina que nosotros eliminamos debe ser de un color claro, ¿no? Una frecuencia generalmente de 2 a 3 veces al día, durante el día. Durante la noche no. Entonces, cuando ya hay cambios de este ritmo, cambios de color, cuando hay cambios en la frecuencia, ¿no? Mucho más continuo, no debería existir esa situación de incontinencia, o sea que ya te está ganando para miccionar, ¿no? O sea, debe ser al orinar en la mañana, en la primera hora, luego al mediodía, luego en la tarde, no tendría por qué tener ese inconveniente de urgencia de ir al baño. O sea, con 3 veces que uno miccione o vaya al baño a orinar, es suficiente. Es suficiente, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos lo contrario, que tiene que ir al baño cada rato, ¿no? Pasa media hora otra vez, a la hora otra vez, entonces ya estamos hablando de síntomas que generalmente están relacionados a infecciones urinarias, que es, digamos, la enfermedad más conocida del riñón. Y que muchas personas a veces lo confunden porque dicen, me duele acá la espalda, ¿no? En la parte baja, a mis riñones, ¿no? Bueno, ahí esa es la zona de los riñones, pero los riñones no duelen cuando tenemos esos cuadros. Claro. ¿No? Lo que vamos a ver, dolor del riñón solo se podría ver en 2 situaciones. Una, cuando tiene cálculo renal, y el cálculo renal cuando da es un dolor intenso, que muchas veces no calma ni con pastillas, hay que poner ya directamente ampollas para calmarlo. Es un dolor que empieza en la espalda y luego va hacia adelante. Muchos de los pacientes que yo veo, por ejemplo, se confunden con el dolor de la columna lumbar, ¿no? Acá tenemos la columna en esta zona,
El dolor de columna es un dolor que va más bien de la parte de acá, de la parte de la cintura hacia abajo, hacia la nalga, hacia el pie, ¿no? Con adormecimiento del pie, con calambres, le quema la planta de los pies, puede ser un lado o ambos. Esa es columna. La mayor parte de los pacientes dicen, ya me queman mis pies, entonces ya piensa que es infección urinaria, ¿no? No es eso, la infección, un problema de cálculo renal. Un cálculo renal es un dolor muy intenso, empieza en la parte lumbar y se va hacia adelante, hacia la parte genital, en su camino a ser eliminado. Ajá. Ahí es donde duele. Y la otra forma en la que duele es cuando estamos frente a un caso pues de un quiste muy gigante, o tenemos ya casos de cánceres, ¿no? Que ya van con infecciones muy fuertes, en los que ya hay una inflamación que es tan grande que sí hay dolor por esa razón. Tenemos una pregunta de Marilyn, dice, cuando la orina es negro, ¿por qué es? Bien, el cambio de color de la orina, decíamos que tiene que ser claro. Amarillo clarito. No, claro, un color claro, transparente. Eso es lo normal. Transparente claro. sería Como el agua, normal. así, claro. ¿No? Entonces, puede variar de color, primero por la alimentación que podemos haber tenido en el día, ¿no? Y segundo, por la falta de líquido, ¿no? Cuando uno consume poco líquido, entonces tu orina se hace más amarilla, ¿no? Más cargada. Entonces eso uno se da cuenta, ¿no? Yo quiero mejorar, pero si yo tomo más líquido, para que de esa manera yo pueda observar que note más, se haga más claro. Entonces, si usted tiene orina muy amarilla, muy cargada, en este muy caso saturada, no, ya negro, ya estamos hablando de que hay un problema de sangrado. Eso ya se llama hematuria, ¿no? Es sangrado. Obviamente hay que confirmarlo también con un examen de orina, en el cual se vea sangrado, porque como les decía, si usted ha comido mucha beterraga, por ejemplo, se tiñe y sale medio rojizo. No necesariamente tiene que ser eso un sangrado, ¿no? Entonces, por eso, cuando es más cargado, más marrón, o a veces ya rojo como lavado de carne, o ya rojo intenso, ahí estamos hablando de un sangrado propiamente dicho, que viene de cualquier parte de la vía urinaria. Puede ser desde el mismo riñón, los uréteres o la vejiga, ¿no? En cualquier otra parte puede ser, pero hay un sangrado que sabía, ¿no? En esos casos. Cuando inmediatamente ir al médico. Por supuesto, ¿no? Porque eso no es normal. Claro. Tenemos otra pregunta. Carmen García nos pregunta, ¿el olor influye? Así es, no debería oler absolutamente nada. Cuando ya tenemos una orina que empieza a tener olor, y un olor un olor fuerte, maloliente, ya lo primero que hay que pensar es que tiene ya una infección ahí agregada, ¿no? Quiero recalcar en las infecciones urinarias, los adultos mayores no hacen los síntomas típicos que hace la gente más joven. ¿Qué es lo más típico? Hemos dicho, orinar a cada rato, cambio de color de la orina, hace fiebre, hace malestar general, todo eso, ¿no? Pero en el caso de los adultos mayores, ellos no hacen fiebre, puede pasar desapercibido, tienen una infección fuerte, y no, lo único que podemos ver es cambios en el color y el olor de la orina, micción mucho más frecuente, ¿no? Esos son algunos cambios que se van a ver en los pacientes, y por eso es que muchos se confunden, ¿no? Por otra, no dan que sea una infección urinaria. Pero entre esos cambios, que lo que ya no es normal, hay que hacer el mínimo un examen de orina y un urocultivo, necesariamente. ¿Por qué el urocultivo? Porque hay que identificar qué germen es el que causa la infección urinaria. Son muchos gérmenes. El más frecuente es un germen que está en la parte del ano, ¿no? Por la cercanía a la parte genitales fácilmente lo contamina. Y eso es muy frecuente en las mujeres. Las mujeres adultas mayores, 30% de las mujeres adultas mayores van a tener infección urinaria. Y de los varones el 10%. O sea, más son las mujeres las que se afectan, justamente por la cercanía de la parte genital, donde es muy importante la higiene, ¿no? Una buena limpieza, muchas veces se limpian hacia adelante, jalan el papel higiénico hacia adelante, contaminan el área, rápidamente se infectan. Adultos mayores que son, por ejemplo, usan pañales, ¿no? Entonces se defecan en esa zona, entonces no hacen el cambio a la hora, al momento, entonces ya toda la zona se contamina y es mucho más fácil que tengan esos problemas. Adultos mayores, varones, por ejemplo, que usan sonda permanente, ¿no? Son aquellos que tienen problemas de próstata que están muy aumentadas, no la han operado, tienen que usar una sonda para que ayude a evacuar. O aquellos pacientes que han tenido un derrame cerebral, han tenido una parálisis, están postrados en cama, no tienen control de sus esfínteres, en este caso urinario, le ponen la sonda de forma permanente. Esas sondas tienen que ser cambiadas en un promedio de 15 días, o sea, máximo 15 días y debe ser recambiado. Pero cuando ya ingresó una infección,
Cuando ya está infectado, tenemos que cambiarlo con más frecuencia, incluso a la semana, para evitar que continúe el ciclo, ¿no? Tenemos otro modelo. Cuando queman las plantas del pie, ¿a qué se debe? Ya lo habíamos comentado hace un momento. El quemar las plantas de los pies es un signo indirecto de que hay un problema a nivel de la columna, sobre todo la parte lumbar, la parte baja, donde salen los nervios que van a ir hasta la punta del pie. Entonces, cuando la columna tiene un problema, donde hace que se ha deformado por malas posturas, ha tenido un accidente, una caída, un golpe en esa zona, donde la columna está deformada, tiene alguna secuela de una fractura vertebral, o en algunos casos que se le sale el núcleo pulposo, entonces hacen hernias del núcleo pulposo que comprimen al nervio. Eso va no solamente ir con ardor de planta, sino también va a ir con adormecimiento, con calambres y dolor en la zona de la cintura. Como decíamos antes, que se va hasta la punta del pie, en algunos casos, que en esos casos se denomina ciática. Ajá. Doctor, ¿se puede prevenir una insuficiencia renal? Por supuesto. Es lamentable que hasta hoy no tengamos resultados, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para poder detectar a tiempo a los pacientes que van a insuficiencia renal terminal. Los pacientes que llegan a enfermedad terminal son los que van a ir a diálisis, ¿no? Entonces, pero para que llegue un paciente a diálisis pasa mucho tiempo, porque como el riñón es fuerte, aguanta bastante. Y entonces cuando ya viene es porque ya no hay nada que hacer. Entonces, tenemos muchos años para detectarlo a tiempo y hacer algo para evitar que avance y evitar que el paciente es que se hace un diagnóstico precoz. Exactamente. ¿No? Yo recomendaría a la población general, ¿no? Adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen diabetes, presión alta. Ese es el grupo más grande que tenemos, son los que más se complican. Digamos, ¿no? Los caseritos, lamentablemente. Sí, ellos deben tener una evaluación, ¿no? Mínima al año, de ver cómo están funcionando sus riñones. Un paciente diabético, no todos obviamente, hasta el 30%, la tercera parte de los pacientes con diabetes, igual la tercera parte de los pacientes que tienen presión alta, van a hacer a lo largo de 15 a 20 años complicaciones renales en las cuales ya no hay nada que hacer y entran a diálisis. La mayoría de los pacientes que están en este momento en diálisis son diabéticos hipertensos, maltratados, no controlaban su glucosa, no controlaban su presión arterial y que no tuvieron una evaluación preventiva de control para ver si había algún daño en el riñón, ¿no? ¿Y qué pasa si realmente el paciente no ha sido diabético, no ha sido hipertenso, pero el riñón se ha afectado? Ya, en esos casos hay que estudiarlos muy bien, porque hay otras causas que también originan insuficiencia renal. Enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, vasculitis. También tenemos otras enfermedades como por ejemplo las glomerulonefritis. Son enfermedades ya que el paciente nace con estas enfermedades, pero que a lo largo del tiempo el riñón como el que ha nacido ha soportado todo lo que ha podido hasta que al final ya da los síntomas porque ya no tiene más. Ya ha sido muy ya su reserva se terminó y hacen entonces los síntomas. Lo pueden hacer muchas veces a edades tempranas, dependiendo, ¿no? Cuánto aguantes los riñones con los que nació. ¿Hasta qué edad se estima que se puede hacer un trasplante de riñón? Ya, para el trasplante renal ha cambiado bastante. Antes solamente se operaban a menores de 65 años. Actualmente se puede operar 80, 85, 90 años. En cuanto a la persona que va a recibir el riñón. Ahora, en cuanto al que va a donar, también se ha avanzado bastante. Hoy pueden donar pacientes hasta de 65 años, ¿no? En algunos casos hasta 70 años, siempre y cuando se le ha hecho un buen estudio, un paciente que no tenga al momento de hacer la donación no tenga problemas posteriores, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados o cuáles son los pros y los contras de la persona que dona su riñón? Bueno, se sabe que podemos vivir con un riñón, sí, pero así es. ¿Qué tan viable es? Porque no tenemos una cultura de donación de sangre, menos de órganos. Menos de órganos, eso sí es una verdad. Mire, lo primero que tenemos que decir es que nosotros tenemos 2 riñones pues para que puedan trabajar de tal manera que nos dé un largo tiempo de vida, pero se han encontrado muchos casos de pacientes ya adultos que al momento de hacerle la autopsia, que por una causa extraña que mueren, se le cuenta que solo vivía con un riñón y no se murió por el riñón, sino por otra causa, ¿no? Entonces eso nos ha demostrado que con un riñón se puede vivir largos años, así que no hay problema para poder donar el otro. Y los cuidados lo que sí tenemos que tener cuidado es que si alguien va a donar un riñón, tiene que ser bien estudiado para descartar cualquier
complicación posterior que vaya a afectar a ese único riñón. Entonces, ahí para poder, yo quiero donar a mi familiar, yo quiero donar porque, bueno, lo amo mucho y quisiera que viva mejor, entonces yo me someto a una serie de exámenes, ¿no? Es complejo, se le estudia desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, o sea, completamente estudiado tiene que estar. Y en esas condiciones, si todo es apto, puede donar. Si le encontramos algo que no, ¿la persona que tiene hepatitis puede donar? Sí. Sí puede donar. El paciente que tiene VIH, el paciente que tiene hepatitis también podría donar. Pero ¿para qué? Para que sea trasplantado a un paciente que también tiene la misma enfermedad. O sea, no es para cualquiera. Entonces no puede donar cualquiera. No, sí puede donar, pero donaría para alguien que sea una persona que tenga la misma patología. Exactamente. Un paciente que está en diálisis, pero que también tiene VIH, que también tiene hepatitis, podría recibir de otro paciente que también tuviera la enfermedad, ¿no? Ok. ¿Cómo saber, doctor, de que se está realizando una buena diálisis al paciente? Ya. Los pacientes entran en diálisis primero porque no pueden manejar bien los líquidos, empiezan a hincharse, sobre todo los pies, ¿no? Y mientras más exceso de líquido tengan, van a estar más hinchados, ¿no? Puede llegar a tener problemas respiratorios porque así como se le hinchan los pies, se le hinchan también de líquido, se acumulan en los pulmones, entonces tienen dificultad para respirar. Pueden hacer calambres, pueden hacer debilitar muscular, de todo el organismo se empieza a debilitar. Y obviamente el corazón también puede hacer un paro cardíaco, ¿no? Es una de las complicaciones. Entonces, cuando un paciente entra a diálisis, tiene que no tener nada de estos síntomas. Entonces, yo estoy haciendo, generalmente un paciente que entra a diálisis lo hace interdiario, cada 2 días. Esa es la frecuencia, 3 veces por semana. Entonces, cuando un paciente va de una diálisis a la otra, se le tiene que pesar para saber cuánto de exceso de peso tiene para que durante la diálisis se le saque ese peso, no más, porque si se le saca más, las horas aproximadas. Un paciente que entra a diálisis puede estar de 3 horas, 3 horas y media o 4 horas sometido a la diálisis, dependiendo de su estado, dependiendo de cuánto. Internacionalmente creo que son 4 horas que se debe dializar un paciente. Es variable, ¿no? Como te decía, 3 horas y media es el promedio general. 3 horas se le da al que no está tan comprometido. O sea, un paciente de diálisis cuando tiene una pérdida de la función renal por debajo, no total. O sea, ¿cómo te explico? Nosotros, nuestro cuerpo tiene que botar las toxinas, el riñón lo hace. Cuando el riñón no bota completamente, o sea, el riñón puede funcionar poco, o sea, muy disminuido. Y con ese poco, trata de solucionar el problema, ¿no? Entonces, cuando tiene menos del 15% de función renal, el paciente entra a diálisis, ¿no? Obviamente ahí todavía orina algo, ¿no? Pero cuando va bajando menos, por el 10%, 10% de función renal, ya solo el 10% no más funciona, entonces orina menos, por lo tanto tiene más cuidado. Cuando esté debajo del 5%, ya casi no orina nada, 2 o 3 gotas nada más al día, casi nada. Y cuando esté en 0, ya no orina absolutamente nada. O sea, eso es progresivo. Entonces, no todos los pacientes que están en diálisis ya están sin orinar, o sea, orinan. Es variable, por eso que hoy es variable. Depende del grado. Depende el grado. No entra con cero, no entra con cero, pero al final va a llegar a 0 con el tiempo. ¿Cuántos años se puede dializar una persona? Muchos años. Ahí quiero quitar esa... ¿Qué decimos con muchos años? Sí. ¿10, 20? Sí, 15? Eso es difícil poder adivinar cuánto tiempo un paciente pueda vivir con la terapia de diálisis. Lo que sí le puedo decir es que la diálisis ha mejorado tanto en los últimos años que podemos tener a un paciente muchos años en buen estado de vida y haciendo su ritmo normal. ¿Y esto por qué? Yo te voy a decir que conozco pacientes que tienen 30, 40 años en diálisis, ¿no? Hay pacientes que hoy empiezan la diálisis y por su mal estado que están, otras complicaciones más, no aguantan tanto y pueden durar una semana, un mes, un año y fallecen. Pero hay otros que pueden durar 40 años, 30 años. Mucho de los cuidados que tiene que hacer, del cumplimiento de la terapia, del tratamiento. Un paciente que es responsable va muy bien, ¿no? Cuando hablamos de los adultos mayores, el inicio de la diálisis, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores, va a depender del estado general del paciente, ¿no? Yo tengo un paciente de 85 años, independiente, hace sus cosas normal, él se lava, se peina, come todo, y de pronto le falla el riñón y empieza a hacer los síntomas que son rápidos. Entonces, una vez que hace eso, claro, ese paciente que estaba estable, que podía vivir independientemente, yo lo puedo poner a diálisis. Y él, lo que le puede ayudar a Dios, el tiempo que le puede ayudar. Pero tengo otro paciente
que tiene 85 años, pero ponte, tiene derrame cerebral, está postrado en cama. Complicadísimo. En ese paciente, hacerle la diálisis sería inhumano, ¿no? Entonces, de acuerdo a la condición del paciente, la edad no es una contraindicación de hacer la diálisis, es la condición del paciente. Entonces uno evalúa eso, ¿no? Si el paciente puede recibir la terapia y con esto va a ir bien, va a restituir su ritmo anterior, tiene razón, tiene sentido la diálisis. Pero si no fuera así, sería someterlo a un procedimiento inhumano, porque muchos no toleran la diálisis, hacen shock, se desmayan, salen con muchos calambres, o sea, no toleran la diálisis, ¿no? ¿Es normal que un paciente que se dializa le dé calambres? No es normal, no debería. ¿Y cuál sería, digamos, lo que está ocasionando? ¿Por qué pasa? Sí. Los calambres en un paciente que está en diálisis va a suceder porque le han sacado mucho líquido durante la diálisis, ¿no? Entonces, al sacarle demasiado, entonces el organismo pues le sacan de los músculos para evitar que siga haciendo calambre hay que darle líquido. Ese mismo instante darle agua. Líquido, o sea, claro. El calambre da por falta de líquido. Así es. Angie Calle pregunta si esta enfermedad ocasiona alteraciones hormonales. Por supuesto, sí, Buena sí. Hay alteraciones hormonales, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un paciente que tiene pérdida de proteínas. Es decir, cuando se ha dañado la estructura del riñón y entonces este empieza a botar proteínas y va a también botar hormonas. Una de las hormonas que frecuentemente se elimina así junto con las proteínas y todo es las hormonas tiroideas. Entonces pacientes pueden hacer hipotiroidismos, ¿no? Pueden hacer también problemas de las glándulas suprarrenales pueden producir exceso de su trabajo, ¿no? Entonces esos hiperparatiroidismos pueden originar, ¿qué cosa? Pueden originar en el paciente destrucción del hueso, ¿sí? Y a consecuencia de esto muchos de los pacientes hacen fracturas de la columna o de cualquier parte, exactamente, ¿no? De cualquier parte de las estructuras óseas. Se podría decir en todo caso que a un paciente renal que se dializa debería tener un suplemento alimenticio y nutricional tiene que tener, sí, un paciente que está con problema renal, dependiendo del grado de lesión renal. Te comento, un paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, ¿no? Los que van a diálisis, es el que está en estadio 5. El 5. El 1 es que está empezando. El 2 ya está algo más complicado, pero todavía estable. El 3 es el punto medio en el cual ya vamos a empezar a ver anemia, ¿no? Un paciente que está con anemia y tiene falla renal ya está en estadio 3, por lo menos está en estadio 3, ¿no? Y luego a partir de 3 también empezamos a ver que está perdiendo proteínas por la orina con bastante espuma, ¿no? Es una de las características. Esos son los síntomas de repente que nos puede indicar de que el riñón está fallando en un grado alarmante. Sí, ya empieza a ver pérdida con espuma, ¿no? Como cuando ha lavado la ropa y se forma así, así. ¿No? A veces uno cuando micciona pues forma un poco de espuma, es lo normal. Pero cuando ya es así, como si hubiera lavado la ropa, basa, ¿no? Como la base, ahí estamos hablando ya de una pérdida importante de proteínas, ¿no? En el siguiente grado, estamos en grado 4, y el paciente, aparte de lo que hemos hablado, se agrega también ya edemas, hinchazones en los pies. Entonces ya el paciente empieza a tener ya problemas de edemas, ¿no? Y en el estadio 5, aparte de todo lo que hemos hablado, se agrega también la intolerancia alimentaria. No puede alimentarse bien, empieza a tener náuseas, le quita el apetito, claro, ¿no? A través de la anemia. Ya, en esa etapa ya el paciente está reteniendo la urea, que es el que da todos los síntomas. ¿Qué síntomas da un paciente que tiene urea? Un aliento bien característico, a orina, ¿no? La urea, eso es aliento urémico. El paciente empieza a tener náuseas, vómitos en las mañanas, solamente en las mañanas, en el día le pasa, ¿no? Luego el paciente puede tener problemas, por ejemplo, respiratorios, dificultad para respirar, es porque ya está haciendo una congestión pulmonar. Puede hacer dolores en el pecho y eso le puede originar un paro cardíaco. También, el paciente puede empezar a tener sangrado por la nariz, por la boca o a veces defecar ya sangre. Sobre todo. No, esos síntomas que le estoy hablando son los síntomas ya graves en los que el paciente tiene que entrar a diálisis ya. Si no se le hace la diálisis inmediatamente puede fallecer, ¿no? En los casos más severos, estos pacientes pueden entrar en coma, ¿no? Y entran en coma, no reconocen, hacen trastorno sensorio y entonces ya tiene que hacer delirio. Así es. Muchísimas gracias por sus enseñanzas. Realmente, como comenté desde un inicio, no cuidamos estos órganos y creo que ninguno. Y más aún como es una enfermedad que no da síntomas sino hasta el último momento, nos hace realmente caer, ¿no? En el que
vayamos al especialista cuando ya todo realmente está muy avanzado. Sí, Doctor sí. Guamini, su teléfono, por favor, ¿dónde se lo ubica? Bueno, yo estoy trabajando en el hospital de emergencias de Villa El Salvador, ¿no? Todos los pacientes que tienen CIS de la área sur de Lima pueden tranquilamente pedir su referencia para que yo los pueda atender allá. De forma particular también tengo un consultorio, yo los invito si quieren hacer sus chequeos, sus controles. Su teléfono, porque va a haber muchísimas llamadas, doctor, y con un descuento especial, sobre todo todos los que llaman de para gente grande. Claro, claro que sí. Es el 943-861-994. Bien, creo que está saliendo en pantalla, está saliendo en pantalla, es el celular del doctor Guamini, él es nefrólogo. Hay que recordar que nuestros riñones es un órgano muy importante, no hay que descuidarnos porque después puede ser tarde. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, y estamos conversando hasta la próxima, porque hay mucho realmente que informar a la población para poder prevenir de enfermedades. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Laura. Yo simplemente me llamo cada vez que ustedes necesiten. Es muy importante tocar otros temas. Si hay que hacer más, yo encantadísimo.